Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Decimoquinto capítulo, el fin del horrible sueño. El incidente con Godma estaba terminando por ahora. Por ahora se refirió al hecho de que la misión de Alus cambió del asesinato de un solo hombre, a lo que prácticamente fue la masacre de un ejército, por lo que ni siquiera los altos mandos pudieron ocultar completamente el asunto. Las cosas estaban lejos de ser un final perfecto. La mayoría de las consecuencias consistieron en rumores de fuentes desconocidas, y tendrían un efecto duradero. Pero su difusión se mantuvo limitada a susurros dentro del ejército. Era normal que los maestros mágicos en el ejército mantuvieran su enfoque hacia el mundo exterior. Las otras naciones tenían la misma tendencia, y mantener sus naciones unificadas contra la amenaza de los Finns era una estrategia efectiva. Debido a eso, los crímenes e incidentes dentro de las fronteras generalmente se mantuvieron en secreto. Especialmente cuando los maestros mágicos de los militares fueron acusados de lidiar con eso. Al mantenerse al nivel de un rumor dentro del ejército, incluso el nombre de las muñecas nacidas de experimentos inhumanos desaparecería pronto. El cuartel general militar estaba ubicado dentro del reino humano, pero estaba justo al lado de la barrera del mundo exterior. Dentro de la sede había una habitación, en una sección a la que no se permitía fácilmente el acceso de maestros mágicos. También había otras cárceles, pero solo los criminales cuya existencia estaba siendo encubierta fueron alojados aquí, o más bien, fueron encarcelados aquí. El hombre acostado en una cama simple dentro de esta habitación tenía varios tubos que lo penetraban para el tratamiento de sus heridas, y además tenía grilletes. Teniendo en cuenta que no había una sola ventana a la vista, estaba claro que se trataba de una habitación aislada bajo tierra. La habitación en sí era un cuadrado simple con paredes blancas lisas y equipo médico en cada esquina. La cama estaba arreglada en el centro de esta habitación desolada. Y el hombre, Godma Barong, estaba atado y dormido tan profundamente que uno podría sospechar que estaba muerto. Incluso si se despertaba, si necesitaba grilletes o no era cuestionable. Ya había perdido el conocimiento, cualquier voluntad humana se había ido hace mucho tiempo, y apenas podía mover los globos oculares y mucho menos el brazo restante. Incluso cuando alguien entró en la habitación oscura, Godma no mostró respuesta. Probablemente ni siquiera lo registró. Pero después de su transformación su cuerpo estaba volviendo a ser, gradualmente, el de un ser humano normal, pero estaba terriblemente debilitado y solo lo mantenían aquí como una muestra única debido a su experiencia singular. El hecho de que estaba vivo era irónicamente gracias a que ya no podía escribir ni hablar. Todavía no era hora de que un guardia lo revisara, pero de todos modos la puerta se abrió silenciosamente. Apenas se podía distinguir el uniforme militar que la persona vestía a la tenue luz de la habitación. Los pasos resonantes se hicieron más fuertes hasta que una sombra cayó sobre el rostro de Godma. El intruso se inclinó y miró hacia abajo como si estuvieran mirando una muñeca que seguía existiendo sin ninguna razón. «Hola, doctor». La voz era extrañamente aguda, una que se sentía mal escuchar en una habitación aislada como esta. Con su cabello castaño oscuro colgando, la persona sonrió complacida. Pero cuando realmente miró la cara de Godma, repentinamente su ropa cambió. Ahora llevaba una delgada bata blanca como la bata de un paciente, con dos cuchillos colgando de su cintura. ¿Cuándo había cambiado? Tampoco había ropa de repuesto en la habitación. La voz continuó susurrando. En el momento siguiente, ocurrió un fenómeno extraño. Godma, que había perdido la cordura y se había vuelto inválido, abrió mucho los ojos. Si bien no podía levantar la cabeza, sus ojos se movieron ocupados, buscando a la persona que lo había despertado por la fuerza de su sueño. Sus ojos bien abiertos vieron a una mujer sonriendo a un lado de la cama. Godma se movió muy levemente, un sonido amortiguado escapó de su garganta. La mujer sostenía un libro viejo y se lo mostraba a Godma. Ese libro era uno de los 4 libros de Fegel. Finalmente, ella se rió de nuevo. O más bien, probablemente sonrió era más preciso. No tenía el aspecto de una persona que pensaba amorosamente en alguien, ni tenía los ojos vacíos de una persona que había perdido el sentido de sí mismo. En su rostro había lo que solo podía describirse como una sonrisa extraña. Como si alguien que no entendiera el concepto de la sonrisa intentara imitarla. No había rastro de emoción en la misma, ni la alegría o el deleite habitual, ni había sarcasmo o burla. Era como usar una máscara con una sonrisa.
De repente, los labios de Godma comenzaron a temblar, moviéndose sin fuerzas para formar un nombre. Él dejó escapar un ruido que no fue un grito o un chillido a la mujer que no podría estar allí. La mujer le dedicó una sonrisa alegre. Sonó el sonido del metal deslizándose. Antes de que se diera cuenta, la mujer sostenía un cuchillo en un agarre inverso. Sin embargo, en lugar de cambiar al cuchillo, el enfoque moderado de Godma permaneció en la cara de la mujer. Un sonido ronco que no pudo describirse como una voz siguió escapándose de su boca. Al siguiente instante, el cuchillo se balanceó con resentimiento, hundiéndose en el pecho de Godma, sin dudarlo. Una y otra vez el cuchillo se hundió, dejando una herida, mientras el cuerpo de Godma se sacudía con cada golpe. Mientras gemía o vomitaba sangre ya no podía formar palabras humanas. Pero todos eran sonidos terriblemente débiles, y gradualmente se quedó en silencio. La mujer lamió la salpicadura de sangre que había caído sobre sus labios. Su sonrisa distorsionada se hizo más grande.